¿el término madurescencia lo inventaste vos? Mira, te cuento. La palabra madurescencia existe en castellano. Lo que de alguna manera, por así decir, yo inventé fue el concepto maturescence en inglés. O sea, mi traductor al inglés, cuando yo le puse madurescencia, me dijo, mira, no hay ningún concepto equivalente en inglés. Yo te propongo que pongamos maturescence. En inglés es un neologismo. Si no, se decía middle sense en inglés. Pero yo lo utilicé en castellano, a pesar de que algunas veces aparece el concepto. Lo utilicé porque resuena con adolescencia y porque toda la teoría que yo articulo, que está basada en el psicoanálisis, pero toda la teoría tiene que ver con dos grandes momentos que acontecen a lo largo del ciclo vital, que son la adolescencia y la madurescencia. Ambos momentos se corresponden con dos grandes, enormes hitos somáticos, cosas que le pasan al cuerpo. Antes de la adolescencia nos viene la pubertad, que es un llamado del cuerpo que deriva en un fenómeno psicológico que denominamos adolescencia. Y antes de la madurescencia nos viene el climaterio, en hombres y mujeres, que deriva en el fenómeno que yo denomino madurescencia. Fíjate, Constanza, qué equivalencia interesante, porque la adolescencia, que digamos, proviene de un llamado orgánico, somático, que se llama pubertad, impone un mandato de la especie a reproducirnos. La sociedad, a los 12, 13 años, dice no, los jóvenes de esa edad no están todavía anímicamente preparados para reproducirse, por lo tanto comienzan una fenomenal moratoria de unos cuantos años, que es lo que llamamos adolescencia, antes de reproducirse. Bueno, con la madurescencia sucede algo parecido. El climaterio en hombres y mujeres, que es funcionalmente equivalente, a pesar de que es tan disímil en su manifestación, el climaterio en hombres y mujeres nos obliga, con el cese o la discontinuidad o la dificultad para reproducirnos, nos obliga a morirnos. Y lo que hacemos nosotros, como seres humanos, es inventar el envejecimiento. Hace millones de años que los seres humanos le hicimos una burla a la naturaleza, porque el 98-99% de las especies, inclusive las especies superiores, cuando termina el periodo reproductivo, mueren. En cambio, los hombres inventamos en la mujer la menopausia como un fenómeno que se prolonga a lo largo de los años, en los hombres la andropausia como un fenómeno que también se prolonga y nos esforzamos por vivir lo más que nos resulte posible. Entonces, vos fíjate que en la adolescencia hay una moratoria, hay una demora de la reproducción. En la madurescencia hay otra demora, es la demora de la muerte. Paradójicamente, tanto la adolescencia como la madurescencia lo que proponen son los periodos de la vida más importantes, más trascendentes, más creativos, más expansivos que uno se puede imaginar. Cuando tenemos con qué, porque si no tenemos recursos internos se complica todo. Bueno, estamos con el doctor Julio Montero, nada menos que el creador, uno de los co-creadores de la Fundación Travesía, una fundación que reside en Buenos Aires, pero hoy en día residimos en el mundo a través de estas redes maravillosas, que se dedica, casi la única, en estudiar el fenómeno de la mediana edad. A mí descubrirlo fue un impacto cuando estaba con el proyecto en ciernes de Viegenias, porque es la primera referencia intelectual que existe sobre este tramo de edad que nadie se ocupa. Es decir, por un lado, estamos analizando a las personas desde varios abordajes
en sus primeras etapas, en la madurez, y de ahí se salta como al envejecimiento. Y faltaba este gran bache, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a Julio honrando nuestro congreso porque nos gusta analizar desde estas perspectivas tan profundas como lo hacen ellos y además, por supuesto, con Freud en el medio, enriqueciendo la teoría porque nos permite un abordaje profundo. Primero, yo te quiero agradecer esta invitación. Yo me siento honrado de que vos, como directora de Biegenials, hayas pensado en que pudiera aportar algo que te resulte valioso. Así que, en primer lugar, yo soy el agradecido. Y te quiero pedir algo, si no te enojas, que me llames Guillermo más que Julio, porque si bien me llamo Guillermo Julio, todo el mundo me conoce por Guillermo. Estamos con el doctor Julio Montero, nada menos que el creador, uno de los co-creadores de la Fundación Travesía, una fundación que reside en Buenos Aires, pero hoy en día residimos en el mundo a través de estas redes maravillosas, que se dedica, casi la única, en estudiar el fenómeno de la mediana edad. A mí descubrirlo fue un impacto cuando estaba con el proyecto en ciernes de Biegenias, porque es la primera referencia intelectual que existe sobre este tramo de edad que nadie se ocupa. Es decir, por un lado, estamos analizando a las personas desde varios abordajes en sus primeras etapas, en la madurez, y de ahí se salta como al envejecimiento. Y faltaba este gran bache, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos a Julio honrando nuestro congreso porque nos gusta analizar desde estas perspectivas tan profundas como lo hacen ellos y además, por supuesto, con Freud en el medio, enriqueciendo la teoría porque nos permite un abordaje profundo. Y esta introducción que haces me parece tan interesante porque nos da esta pauta de llenar de contenido esto que viene después, ¿no? de la madurecencia. Decías que hay un tramo entre el shock vital en los adolescentes, digamos, entre la aparición de la capacidad reproductiva y cuando la cultura les permite, porque a los 13 años no se puede, digamos, entre comillas. Y para nosotros, esto de que dejamos de ser fértiles, pero tenemos todo el proceso vital que sigue hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, también señalás que es el primer shock a la psique, ¿no? La confrontación con el tiempo. Cuéntanos un poco más desde el plano psicológico, psiquiátrico, este shock de dejar de Muy ser bien. reproductivo y comenzar a tener noción del tiempo. Primero, yo te quiero agradecer esta invitación. Yo me siento honrado de que vos, como directora de Biegenials, hayas pensado en que pudiera aportar algo que te resulte valioso. Así que, en primer lugar, yo soy el agradecido. Y te quiero pedir algo, si no te enojas, que me llames Guillermo más que Julio, porque si bien me llamo Guillermo Julio, todo el mundo me conoce por Guillermo. Así Vale. que prefiero Guillermo. Vale. Respecto del tiempo, mira, yo pienso una cosa. Sí, el tiempo empieza a contar de otra manera, pero vos sabés lo que estoy... El último libro, mira, acabo de terminar un libro el 31 de enero. Se llama, esperemos que salga editado pronto, Para vivir la madurecencia, con la palabra vivir entre paréntesis, porque yo creo que hay un fenomenal espacio de libertad interior para que cada uno invente el verbo que quiera ponerle a su propia madurecencia. Yo la puedo vivir, la puedo padecer, la puedo sufrir, la puedo disfrutar. Entonces, cada persona tiene un margen de libertad como para agregar, inventar ese verbo que va a ser como el sello personal de la madurecencia que cada uno comienza a vivir. Por eso es que yo creo que lo que importa no es tanto los años que tenemos, lo que los años hacen con nosotros, sino al revés, lo que nosotros hacemos con los años. Desde ese lugar, yo creo que para todas las personas es diferente la percepción del tiempo y del paso del tiempo. Hay personas que por la carencia de recursos internos empiezan una carrera desesperada
para recuperar el tiempo perdido, que es una batalla que está perdida de antemano, ya está decretado que la vas a perder, pero la persona no puede hacer otra cosa, mientras que hay otras personas que auténticamente, como tienen un posicionamiento interno con un verbo que puede ser vivir, disfrutar, crecer, etcétera, con un verbo diferente, van a poder aprovechar el tiempo. Mirá, el problema del envejecimiento no son los años. El problema, hablando de situaciones de salud relativa y mínimo equilibrio, el problema del envejecimiento es el posicionamiento interno que tenemos. Esto es como la rutina. Las personas dicen, pero ya hace como 15 años que estamos casados, o hace 5 años te dice un joven que estamos de novio, ya está. No, la rutina no existe, no viene de afuera para adentro. La rutina la invento yo. Si no soy capaz todos los días de crear, poner algo mío para que ese vínculo conmigo mismo y con el otro sea algo diferente. Bueno, lo mismo sucede cuando empezamos a sentir eso que nos pasa en torno de nuestro climaterio. Yo lo pienso así, mira, Constanza, a ver qué te parece a vos. Como que hay momentos de la vida en donde corrientes subterráneas, como en el mar, empiezan a hacer que se agiten las olas de la superficie. Entonces nosotros vemos que las olas se agitan en la superficie, es decir, me siento extraño, me cambia el estado de ánimo, me pregunto un montón de cosas que no me había preguntado antes, pero lo que no me doy cuenta es que eso es producto de corrientes muy profundas que vienen desde muy adentro mío, como sucede cuando vos estás con una embarcación y se empiezan a agitar las aguas. No hay viento, pero se agita, sí, por la corriente subterránea. Bueno, hay una corriente que se pone en movimiento y que demanda una respuesta. La respuesta depende de cada uno. Pero ustedes hablan en todo momento, bueno, en la charla que hemos tenido con Alicia Ciancio, que también es de la fundación, hacéis muchísimo hincapié en el shock somático, en esa percepción desde el cuerpo, desde las mujeres sobre todo empieza con la arruga, con la flacidez, en esos primeros insights de que el tiempo está pasando en nuestro cuerpo y después ahí empieza en la psique, ¿no? En la psique, ¿no? ¿Cómo sería? Yo pienso que empieza en el cuerpo. Yo creo que sin vida somática no hay vida psíquica. Es decir, que hay prerequisitos y yo estoy posicionado en ese lugar. Es decir, para que exista la imaginación, la fantasía, los sueños, la ilusión, tanto como el odio, la desesperanza, la traición, tiene que haber una vida que esté viviendo, una vida viva. Entonces van a haber fenómenos anímicos. Esos fenómenos anímicos, bueno, van a, digamos, a veces se incrementan cuando hay un reflujo somático que, bueno, porque estamos viviendo, nuestra mente reside en nuestro cuerpo, por así decir. Bueno, cuando aparece eso, es cuando tenemos la posibilidad de renovar nuestra vida, de plantearnos qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos, cómo queremos continuar. Porque de lo que se trata es de estar vivo. Vos sabés, tanto como yo, que hay muchas personas que dejan de vivir mucho antes de morirse. Eso es un problema que en el consultorio lo veo todos los días. Personas que se han entregado y uno dice, pero esta persona es como si estuviera muerta. Sin embargo, está viviendo igual que yo, igual que vos. Bueno, ese posicionamiento interno es el que hace el equilibrio de la balanza para un lado o para el otro. Y creo que sí, que es una gran oportunidad. Yo en los libros pongo que la mediana edad de la vida es una oportunidad que ofrece el ciclo vital para una renovación subjetiva, vincular y generacional con la generación anterior y con la generación que nos va a suceder.
Pero a la vez hablas de, ya en términos más freudianos, como una herida narcisista, ¿verdad? Como esa noción de que ya el ego, nosotros no controlamos, ¿no? El paso del tiempo, la vida y esa primera noción de nuestra finitud. También es eso la madurecencia. Es es una herida narcisista, pero no quiero que pensemos de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Porque lo que yo puedo sentir como una herida, para vos puede ser una fenomenal oportunidad. Es decir, no, o sea, yo estoy en contra de esos estereotipos de que nos tiene que pasar tales o cuales cosas. No nos tiene que pasar ni nada bueno ni nada malo. Pasará lo que pueda pasarnos de acuerdo al posicionamiento que tengamos. Entonces yo puedo recibir un paciente que tiene una profunda depresión a consecuencia de todo esto que estamos hablando, y otro que está en un rapto auténticamente creativo a consecuencia de lo mismo. Entonces la diferencia no la hace ni el fenómeno somático, ni los años que una persona tiene, sino lo que tiene adentro, la propia singularidad de cada uno. Y bueno, con eso es con lo que uno trabaja, digamos. Pero una cosa es lo que uno siente, pero en la sociedad, ¿hasta dónde es uno y el estímulo de una sociedad que sí nos discrimina por edad, que sí nos maltrata como fenómeno, digamos, de utilidad, porque en los trabajos cada vez se está dando más de que nos echan más pronto, y también como imagen de lo erótico, de lo sensual? Es decir, la edad en el capitalismo ha dejado de ser algo interesante. Es posible lo que vos decís, pero también es un riesgo pensar así porque nos puede llevar a una especie de pensamiento melancólico, en donde todo está perdido por culpa de la sociedad. Y yo considero que si hay algo que está perdido, es responsabilidad nuestra. Mirá, nosotros lo podés buscar en internet. Somos amigos con Alicia de dos amigas, no sé si te habló, que viven en Nueva York. Son dos señoras mayores, Idiosyncratic Fashionistas. Son señoras, ¿las conoces? Bueno, son amigas nuestras. Ellas inventaron, son dos señoras que uno las ve y dice, están un poco mal de la cabeza porque se visten como se les ocurre, van a todos los vernissages, openings, aperturas de exposiciones, de obras de teatro, vestidas de manera extraña. Y ellas tienen un lema, dice, growing old with verve, que quiere decir en castellano, envejecer con fervor. Es decir, un posicionamiento activo hacia el envejecimiento. Yo te puedo asegurar que charlando con ellas, lo que descubrí es que les importa muy poco que la sociedad piense o deje de lado a las personas que tienen más de 50 o 60 años, porque cuando uno tiene ese recurso de adentro del que yo te estoy hablando, no lo usás como una excusa. ¿Cuántas personas que dicen, y la sociedad discrimina, no están encontrando ahí la mejor excusa para justificarse y seguir postergando? Vos sabés cuál es la mejor definición de neurosis, ¿no? Postergación, o como se dice ahora, procrastinación. Es la mejor definición de neurosis. ¿Qué mejor para un hombre o una mujer neurótica que decir, sí, la sociedad nos discrimina y si no sos joven y lindo y inteligente y atlética, nadie te va a mirar? Mentira. Es más, vos sabés que se habla mucho de que después de la menopausia es como si una mujer se transformara en alguien invisible. Viste que es muy común. Bueno, en verdad es al revés. El problema es si esa señora se transforma a sí mismo, ella misma, en alguien invisible. Si ella no se puede ver, va a ser invisibilizada por los demás. Esto es una perspectiva que está centrada en la propia subjetividad de la persona para no caer en la trampa, que es como si fueran cantos de sirena, ¿viste? Que te muestran una realidad para que vos compres esa realidad ficticia y vivas engañada. Lo que pasa es que la diferencia entre hombre y mujer aquí es brutal.
Sí. Es brutal. O sea, hay que usar mucha sabiduría y seguramente incluso terapia, ¿no? Cuando pasás a ese momento de invisibilidad que vos señalás también de ese vídeo maravilloso de Lori Petchers, ¿no? Que vamos a recomendar también, sobre esa sensación de pasar a ser invisible y lo que vos llamás Afanisis. afanisis. Ese momento, ese miedo a dejar de ser deseado y a dejar de desear. ¿Cómo gestionamos eso en nuestra psique? Es algo que nos pasa a los hombres y a las mujeres. Y eso es como un fenomenal enigma, como un trabajo que tenemos todos que realizar, porque no existen soluciones que vengan de afuera, no existen soluciones que estén dadas. Es como el gran enigma de la muerte. No hay ningún libro, ningún sabio, ni ninguna religión que nos dé una respuesta que nos mantenga despiertos y nos satisfaga respecto de esos misterios. Lo tenemos que encontrar nosotros. Y el camino de nuestra vida lleva, así como cada uno vuelve a nacer por primera vez, a crecer, a reproducirse y a morir por primera vez, bueno, cada persona va a tener esa misma búsqueda, con lo que significa, por un lado, este temor a dejar de desear y la preocupación por no seguir siendo deseado. Y consecuentemente también por ese temor o esa preocupación por morir, y lo que significa la muerte en general. Lo que yo pienso es que la persona a quien más se le nota esta afanisis, que no es un concepto mío, ojalá, es un concepto de un discípulo de Freud que se llama Ernest Jones, en un trabajo de 1929, que habla y alude de esto. Después fue un concepto que quedó de lado y yo lo quiero rescatar. Pero lo que te decía es que, en general, la persona que está más preocupada por eso, como por la muerte, por ejemplo, en ausencia de enfermedades invalidantes, es una persona que vos ponele un sellito, Constanza, decir, esta persona dejó de crecer. Si vos estás creciendo, si vos seguís persiguiendo tus sueños, si vos seguís vitalizando tu propia vida en vez de esperar que la vida te dé la vida, sino vos le ponés la vida, si vos conseguís eso, no te va a pasar o te va a pasar en grado mínimo. Yo lo veo en mis pacientes, inclusive una señora que atiendo, que vive en Sevilla, casualmente, que está con esta situación. Dice, yo siento que se acabó todo, nada tiene sentido, que para qué, si yo en este momento me veo cada día más vieja, no sé, por más de que conquiste tal o cual cosa, yo sé que me espera la muerte, pero claro, lo que no sabe o está queriendo empezar a integrar es precisa, y esto es algo muy, muy común y una consulta muy frecuente, es precisamente que está haciendo evidente a partir de eso que dice que ya está detenida. No que se va a detener o que se va a morir, que ya está de alguna manera, entre comillas, muerta. Bueno, ese es digamos, el gran desafío que yo planteo, pero no solamente, no es una cuestión solo de tratamiento analítico. Hay personas que no se tratan y esto lo resuelven igual. No es que sea, porque envejecer no es una enfermedad. O sea, porque uno envejece no tiene que ir al psicoanalista. Uno tiene que ir al psicoanalista si envejece mal, pero no por envejecer. Entonces, pongamos las cosas en su lugar, porque envejecer no es una mala palabra, es una muy buena palabra. Lo que sucede es que cuanto menos recursos tenemos, más difícil nos resulta sostener la idea de nuestro propio envejecimiento. De todas maneras, a mí me llama la atención no te digo lo fácil que lo pones, pero sí el no conflicto, bueno, o el trabajo personal, ¿no? Pero sigue habiendo esa lucha, el afuera, el capitalismo, los valores. En envejecimiento, en las teorías de envejecimiento se habla de profecía autocumplida, es decir, como el desarrollo espera de que vos seas alguien descartable. Primero, no sos fértil y no servís a la especie. Y luego, con el capitalismo ya no servís
en principio era como fuerza bruta, ¿no? Porque no tenés suficiente energía para lo que era la industria, el inicio de la industria. Y ahora no sos útil porque, claro, como no te has digitalizado, no sos nativo digital, tampoco sos un viejo torpe. Entonces, hay siempre mensajes subliminales de que no somos más útiles, ¿no? Qué lindo lo que decís, porque te da la oportunidad de pensar. Yo te propongo hacer un trabajo que en el próximo Congreso del 2022 lo vamos a discutir juntos, si Dale, querés. sí, sí. Yo te propongo un trabajo siguiente. ¿Por qué no buscamos en la historia a ver si realmente esto ya no pasó un montón de veces? Nosotros creemos que las cosas pasan por primera vez cuando estamos vivos y no pasan por primera vez. Mira, yo tengo un concepto que ese sí es mío, que es lo que yo llamo, no sé si lo habrás visto, la dictadura de la materia viviente. Cuando estamos vivos, nosotros suponemos que descubrimos la sexualidad por primera vez y que combatimos y postergamos la muerte por primera vez. Tenemos la urgencia, así por un orgullo muy, muy humano, tenemos una fenomenal urgencia por creer que somos los primeros y somos los únicos, como si lo que nos sucediera fuera la primera vez. Y viene pasando hace montones de tiempo. Por ejemplo, yo sigo recibiendo pacientes jóvenes que me dicen, se imagina que hace 20 años no había la libertad sexual que hay ahora. Mentira, yo tengo casi 70 y cuando yo era chico, hace 50 años, existía la misma libertad sexual que hay ahora, por ejemplo. Hay personas que... Pero para los hombres, ¿eh? Para los hombres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que también existía para las mujeres. Si vos te animás a pensarlo desde un lugar más individual y no desde el consenso social. El consenso social es una representación. Hay una representación social de algo que inevitablemente colide, confronta, choca con las realidades individuales. Entonces yo no soy solo lo que pasa en la sociedad. Lo mismo digo, y yo no sé si está en el video que vos viste, que les sugiero que lo vean, este de Ripeness y Soul, que está en YouTube. Lo mismo digo respecto de la muerte. Vos sabés que se supone que ahora el promedio de vida es cierto, hay un mayor promedio de vida y que la gente antes. Sin embargo, ¿viste lo que digo de ese libro? El libro de los filósofos muertos. Bueno, es un señor británico que hizo un libro donde estudia la vida y la muerte de como 220 filósofos. El 90% vivieron más de 70 años. Entonces uno dice, bueno, son tipos que vivían con los reyes, estaban privilegiados, eran especiales. Sin embargo, no fue la mayoría de los casos, porque los que habían muerto antes de esa edad, a los 25, 30 o 40, murieron porque se suicidaron o los mataron, no por enfermedades necesariamente. Entonces, hay otro ejemplo que no quiero abundar por el tiempo, pero hay muchos ejemplos de que nos llevan a suponer que ahora sí, como estamos vivos, ese es nuestro narcisismo, nuestro orgullo, que nos lleva a suponer que este es el único momento y que estamos inventando y descubriendo todo, como si lo que pasó no hubiera servido hasta ahora. Entonces te desafío a que el año que viene busquemos ejemplos de cómo creían a principios del siglo XX, por ejemplo, que había cambiado la sociedad. Hay textos que vos lees de 1910 en donde hablan de la revolución industrial como una aceleración como nunca antes había pasado. Lo mismo que leemos ahora. Entonces, ojo que no inventamos tantas cosas. Por suerte, en un punto seguimos siendo muy parecidos a los primeros seres humanos que aparecieron en nuestro planeta. Muy parecidos. Entonces tenemos la oportunidad de inventar nuestra vida para encontrar un sentido que no tiene que venir de afuera, sino que lo tenemos que encontrar dentro nuestro para nuestra propia vida. En ese contexto, desacreditas un poco esta supuesta longevidad que ahora se dice que tenemos, que vamos a vivir más, que tenemos que llenar esos
30 años que mínimo vamos a tener más o menos de buena salud después de los 50? ¿O crees que también es algo que se está inventando ahora para motivarnos? No sé si para motivarnos, estoy seguro de que es una linda estrategia de marketing para vender muchas cosas a los que somos mayores de 50, 60 o 70 años. Pero por eso es que, qué sé yo prefiero confiar en los pequeños mundos más que en los macromundos. El pequeño mundo que constituyo con mi familia, con mis amigos, con algunos de mis pacientes, los pequeños mundos que vos podés tener con tus personas queridas, con tus amigos, en donde no rigen esas normas superestructurales que supuestamente nos gobiernan. Mira, hay un ejemplo muy simple. Vos vas en la ruta con tu automóvil y querés llegar a, no sé, vos estás en Madrid, no, Sevilla. ¿dónde? Justo en Sevilla, bueno, justo. Vos estás en Sevilla y querés llegar a Granada en auto, suponte. Entonces vos vas por la autopista y vas viendo publicidad de una bebida, de una marca de ropa, de un banco. Y no es que vos, porque ves la publicidad, parás y te compras eso, después te compras la ropa, después cambias de banco. Vos seguís y llegás a Granada, porque querés llegar a Granada a ver a tu amiga. Entonces, la vida es un poco eso, y toda esta cosa superestructural que nos pretende condicionar, y que en muchos casos lo logran, no te voy a decir que no, los medios masivos de comunicación muchas veces triunfan, pero van a triunfar en aquellas personas que tengan esa capacidad para distraerse del camino. Porque yo te puedo asegurar que a vos y a mí, por más de que nos insistan, no nos van a convencer ni nos van a torcer el rumbo. Esa lógica es como un dispositivo yoico, es como un dispositivo propio, muy individual, es la precondición para atravesar una mediana edad medianamente saludable. Y creo que es un lindo punto de vista. Esto, por otra parte, tampoco es nuevo. Te pido a vos y a las personas que estén viendo este congreso que lean 1967, El medio es el mensaje o El medio es el masaje, Marshall McLuhan. ¿Sabe? ¿Conoces? Sí, 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 Bueno, es famosísimo. Sí. bueno, y él ya lo dijo hace 50 años, que el medio nos va a intentar formatear. Bueno, yo lo que agrego hoy, como tantos otros antes de mí, es, sí, eso influye y eso nos va a masajear hasta que pensemos todos igual, si lo consiguen. Vamos a resistir todo lo que sea posible. Pero en ese marco, en ese formateo que tenemos, yo tenía la idea y parte de la motivación de crear este congreso es para que cambiemos la visión de lo que nos espera después de los 50 años, porque venimos medio formateados con que lo importante es la primera parte, que la familia importante es la que haces cuando te casás la primera vez y tenés tus hijitos, y que lo que viene después es como, bueno, parches para paliar la soledad en definitiva. ¿Vos crees que se pueden construir parejas, familias tan potentes como uno puede haber construido en la primera etapa de su vida? Sí, porque no depende de los años que tengo, de lo que diga la sociedad, para nada. Depende de este posicionamiento. Mira, vos conocés la alegoría de la caverna de Platón. Estaban todos los prisioneros, estaban así, encadenados a la pared y veían una proyección de unas sombras que, como habían nacido encadenados, creían que esa era la realidad. No podían creer que eso era algo que estaban proyectando detrás de ellos. La realidad era eso. Entonces, un día, uno se escapó. Uno de esos prisioneros se escapa. Sale al mundo y ve que hay sol, que hay mariposas, mujeres hermosas, que la vida era otra cosa. Vuelve a la caverna y les dice a sus compañeros, muchachos, esto, tenemos que salir de acá, la vida es otra cosa, el mundo es distinto. Y dos compañeros lo asesinan por traidor, por querer mentirle de que la realidad era diferente a lo que ellos habían conocido. Yo creo que los medios masivos de comunicación, que el capitalismo,
específicamente y especialmente el neoliberalismo, si pensamos en términos económicos, políticos, nos pueden hacer vivir una falsa ilusión, que en cuanto compramos eso, estamos como los prisioneros de la caverna de Platón. Y si antes suponíamos que a los 50 se acababa todo, ahora nos van a empezar a inventar de que a los 50 empieza todo, porque somos un mercado que encima tenemos dinero, tenemos posibilidades de viajar, de hacer inversión, pero lo que importa no es lo que diga el capitalismo, el neoliberalismo, la representación social del mundo actual, lo que importa es lo que nos pasa a nosotros. Y hay una cuota de individualidad que yo pongo en juego todos los días, y es la misma que estoy poniendo ahora cuando estoy hablando con vos, porque si tú charlas conmigo y con las personas que están viendo este congreso, es idéntica a la charla que podrías tener vos o yo con un periodista, quiere decir que este congreso no sirvió. Yo quiero que se irriten, que se pongan mal, que se enojen conmigo, que digan este tipo está diciendo cualquier cosa, pero que piensen, en lugar de dar respuestas que consuelen falsamente de que lo mejor está por venir, de que la vida es hermosa a los 70. No, va a ser hermosa o espantosa, dependiendo más de uno que del mundo. Encima sabiendo que somos privilegiados, porque podríamos haber nacido y estar viviendo en situación. Yo vivo en Buenos Aires y vivo en una clase media cómoda, tranquilo, disfruto de mi trabajo, gano dinero, qué sé yo. A lo mejor te pasa lo mismo, pero hay personas que están en otras partes del mundo que no pueden ni pensar esto. Como privilegiados, aprovechémoslo. Entonces no nos entreguemos tan fácil, y en esto sí vale lo actual, porque la pandemia yo creo que puede ayudar a algunas personas a recuperar algo de esta humildad, algo de esta modestia que tenemos que tener para pensarnos como simples personas y no tanto como esos superpoderosos que vamos a transformar el mundo y todo. Lo poquito que podemos transformar es nuestro propio mundo interno, Constanza, no mucho más que eso. Entonces, bueno, la verdad que casi todos los expertos que están en mi congreso desbaratan esa idea de que se viene la noche o que happiness después de los 50, sino poniendo en el trabajo personal la posibilidad de tener Claro, una vida alucinante después de los 50 o no. O sea, exacto. evidentemente tenemos shocks externos de mensajes y tal, de duelos personales, ¿no? De todos abordamos a partir de esta edad los duelos de los padres, de la pareja, de lo que sea, de tanto desaparición física como que se ha ido con otra o otro, etcétera, ¿no? Eso también puede ser un entrenamiento, ¿verdad? El proceso del duelo. Alicia Sí, me decía que el sí, dolor empieza por lo físico, que empieza las pérdidas claro. físicas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, es así, pero no todos tenemos la misma condición para atravesar un duelo. Y ahí volvemos a las diferencias individuales. Hay personas que tienen una capacidad muy grande para atravesar un duelo, pero yo me resisto a creer que la característica fundante de lo que llamamos mediana edad de la vida, que yo prefiero llamar el primer periodo de madurescencia, yo creo y me niego a creer que la característica fundante sea que la muerte de los padres, que el nido vacío y todo eso, que nuestro propio alguna enfermedad que tengamos, porque uno puede haber perdido a sus padres cuando tenía 5 años, o tener padres longevos a los 60. Puede que haya tenido 5 hijos o puede que nunca haya tenido hijos. Entonces, ¿qué es universal, Constanza? Los procesos somáticos. Y a partir de ahí, con la fuerza, con la violencia, con la urgencia de la demanda que ocasionan, aparece el trabajo anímico, el trabajo psíquico, el proceso de transformación que todos tenemos que vivir. Y yo creo que eso es la gran diferencia en toda una enorme cantidad de textos que empezaron en los 60,
en torno de lo que se llamaba la crisis de la mitad de la vida en ese momento, cuando un montón de autores, muchos muy prestigiosos, empezaron a plantear que porque la enfermedad o la muerte de los padres, que los hijos se van de la casa, que se nos muere un amigo de nuestra edad, etc. Sí, pero ¿y si no me pasó eso, no tengo una mediana edad? Si no me pasó eso, voy a tenerla igual. ¿Por qué? Porque depende de otro factor. Entonces, eso es lo que yo, inclusive con mis pacientes yo lo veo, porque eso es lo que sale en los diarios todos los días. ¿Viste? Cualquier artículo, o en la clásica crisis de la mitad de la vida del tipo de 45 o 50 años que se compra el convertible rojo, se pone las gafas de sol con cadenas de oro, etc. Y a mí eso no es un arquetipo de la mediana edad, para nada. Para mí, más arquetipo de la mediana edad es el tipo que nadie lo ve, que está en su mundo, que sigue creciendo y que en la medida en que esté comprometido consigo mismo va a estar comprometido con los demás. Si vos querés, y se lo recomiendo a todos los participantes de este congreso, yo creo en la filosofía estoica. Los estoicos son mis grandes amigos, digamos. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, por ejemplo, que nos enseñaron a vivir en presente, a desconfiar del pasado y del futuro como ilusión. Tenemos mucho para aprender, aunque son textos que tienen 2000 años, pero tienen una actualidad fenomenal. Lo que pasa es que también eso ahora se está usando como la bebida cola de moda, para no hacer propaganda. Entonces se lo utiliza como autoayuda. Entonces la gente supone que porque lee un librito le va a cambiar la vida. No, la vida nos cambia cuando la vivimos, no cuando leemos a Marco Aurelio. Pero se los recomiendo, léanlos a los tres. Es impresionante porque aluden a lo que significa el compromiso con uno y a partir de ese compromiso existo para mi sociedad, existo para los demás, pero es una mentira estar con y para los demás si yo no existo para mí primero. ¿Viste cómo hacen en el avión cuando podíamos volar en avión? Que te ponen, si se llega a despresurizar la cabina, señor, si tiene un niño, primero usted se pone la mascarilla y después se la pone el niño, ¿no? Bueno, eso es lo que yo considero que nos dice la filosofía estoica, por ejemplo. Y si bien yo me reconozco psicoanalista, soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, soy chair del Comité de Perspectivas Psicoanalíticas del Envejecimiento de la Asociación Psicoanalítica Internacional desde hace 4 años. Y si bien todo eso, todos saben que el psicoanálisis habla de que estamos condenados a repetir siempre la misma historia, que el psicoanálisis dice que hay muy pocas oportunidades de salida. Bueno, yo creo que el espacio de libertad individual es mucho mayor que el que pretenden figurar algunos de mis colegas psicoanalistas, porque lo compruebo todos los días, conmigo mismo y con las personas que atiendo. Es como, bueno, en este momento también, que con esta virtualidad, viste, tengo más pacientes que viven afuera, en Estados Unidos, más todavía. Entonces, creo que ese espacio de libertad es el capital que tenemos para aprovechar, para explorar, y que nos va a hacer un poquito más nosotros mismos. Y en ese momento empezamos a existir para los demás también. Freud se ocupó del envejecimiento, se ocupó de ese paso del tiempo, de su propio envejecimiento, ¿no? Reflexionó de cómo afecta al inconsciente. Mira, Freud fue un genio. Esto es casualmente en el libro que te dije que terminé de escribir, lo pongo. Freud fue un genio y fue por suerte tan genial que se pudo reconocer a sí mismo como un perfecto neurótico. Porque vivía aterrorizado de su propia muerte, porque forjó una teoría a partir de sus propios temores, de su propia preocupación. Tenía una especie de superstición de que iba a morir a los 50 o a los 51 años. Todo está descrito, ojalá pueda salir pronto el libro, no sé, pero eso viste que tarda tiempos así enormes, pero
tenía una especie de superstición y digamos, se sentía como acobardado, más allá de que sufrió un montón de enfermedades por el cáncer que tenía en el paladar, que lo obligó a vivir con una prótesis espantosa de metal, te imaginas, en 1900. Bueno, pero creo que el gran mérito de Freud es que él no se propuso como un hombre que no sufría, sino todo lo contrario. Él mostró y transparentó su propio sufrimiento, razón por la cual, en mi manera de ver las cosas, confío más en esa teoría que en cualquier otra que nos venda una felicidad gratuita. Él dijo que los pacientes, las personas después de los 50 no eran analizables, pero esa fue su experiencia. Nosotros hoy, yo atiendo personas mucho más mayores, de 70 y de 80 años. En su época la gente vivía hasta los 60 por ahí, ¿no? O sea que también... Tengo mis dudas porque él vivió mucho más y eso es lo que te decía. Cuidémonos de algunos estereotipos, Constanza, cuidémonos. Es cierto, sí, la ciencia avanzó mucho, todo lo que vos quieras, pero también podemos pensar hoy en día cuál es el promedio de vida de las personas que viven en las tribus del África, qué sé yo. Y si los promediamos, no sé si cambió tanto todo. Entonces, lo que tenía Freud es que sí habló del envejecimiento sin mencionar la palabra envejecimiento. El último libro que saqué en Londres, que se llama Psicoanálisis del envejecimiento y de la madurecencia, salió el año pasado, yo planteo toda la teoría que formulo desde textos de Freud con cita textual de tal libro, de tal página, para que el que quiera rebatirlo lo rebata, pero no como cosa general. Y ahí vos vas a ver que hay, por ejemplo, un texto maravilloso, que son 3 páginas. Se los recomiendo a todos, porque es un texto con el que Freud ganó un premio literario que se llama La transitoriedad. Y ahí formula 3, digamos, posibilidades ante la transitoriedad de la vida. Una que es, digamos, como negar, es imposible que tanta belleza como es la vida sea algo transitorio. Otra, una posibilidad, digamos, totalmente, digamos, de desmentida. Digamos, voy a poder, esto no puede acabarse. Y una tercera, que es una posibilidad de reconocer que lo que es perecedero en sí mismo tiene mucho más valor, precisamente por ese carácter perecedero. Mirá, yo pongo un ejemplo en el libro, en los dos, que es el siguiente. ¿Viste la diferencia entre ver una película en tu casa a verla en el cine cuando se podía ir al cine? No me digas que la película, Constanza, que viste en el cine, no la recordás con más emoción, con más compromiso, no te quedó otro recuerdo. Esa película, vos tuviste que llegar ahora, no te podías perder un solo parlamento porque no la detenían, no podías hacer ruido, no te podías levantar para tomar algo, tenías que estar ahí las 2 horas. En tu casa, en mi casa, si yo veo una película, bueno, la pongo a la hora que quiero, me levanto, sirvo un café, si no entiendo algo, vuelvo para atrás. Y paradójicamente, la condición de presencia que tiene esa película, la posibilidad de gobernarla, es lo que la hace menos intensa. ¿Por qué? Porque la sacamos del tiempo cronológico. La película del cine la vemos metida, inserta dentro del tiempo cronológico. Eso que está condenado al paso del tiempo, gana en brillo, gana en intensidad, gana en luminosidad, digamos, paradójicamente, cuando creemos que lo otro sería como mejor. Bueno, es un ejemplo
que lo podemos ver y lo vivimos todos, digamos. ¿Qué aporte hace la terapia psicoanalítica a la mediana edad y cómo, bueno, ya llevando agua a nuestro molino, para que nuestra audiencia que esté con crisis, porque te digo yo que como mujer es tremendo. O sea, si no, no hubiera Sí, creado este congreso, ¿eh? O sea, la crisis, el shock menopáusico y de ver estas arrugas, si no te trabajas psicológicamente, es tremendo. Entonces, el abordaje vuestro, cómo contactar, bueno, esto lo vamos a tener aquí abajo, van a estar todos los contactos de la fundación, e incluso para terapeutas que quieran trabajar y especializarse en este tramo vital tan interesante, ¿verdad? Abordar y llegar a vosotros para, aparte de hacerse con toda vuestra bibliografía. No sé si sí. estáis haciendo formación de terapeutas especializados en mediana edad. Tenemos grupos de trabajo, grupos de estudio, pero lo que te quiero decir es una cosa, no, yo no sé si la mujer la vive peor, ¿eh? Yo creo todo lo contrario, porque la mujer no puede desmentir la realidad de la menopausia y los hombres podemos desmentir la realidad de la andropausia. Por lo tanto, el hombre, ¿entendés? La mujer tiene que hacer un duelo, sí o sí. El cuerpo le obliga a hacer un duelo. El hombre tiene una trampita y lo puede desmentir. Por eso es que te dije al principio, son funcionalmente equivalentes la menopausia y la andropausia, aunque se manifiestan de manera diferente en la mujer y en el hombre, te dije al principio. Para empezar. En segundo lugar, la terapia, en mi caso, psicoanalítica, es lo único que conozco y lo que me apasiona, ofrece un montón de posibilidades, muchísimas posibilidades, porque, digamos, la persona se va a quedar atascada en que se le murió el padre, en que se le fueron los hijos, en que se murió una amiga, en que las arrugas, sin pensar, como si estuviera en la caverna de Platón, hablando de lo que ve con las mejores palabras que tiene, pero el analista le tiene que decir, no, mira, salgamos al mundo a ver cómo es la vida, que a lo mejor descubrís que las cosas vienen por otro lado, y a partir de ahí se recuperan los sueños, las ilusiones, las esperanzas. Por supuesto que depende de cada uno, ¿viste? Depende del bagaje individual que tenga cada persona. En la fundación nosotros recibimos pacientes, colegas que piden supervisiones, formación. Yo como doctor soy director de tesis de doctorado de otros colegas en distintas partes del mundo, cuando no puedo tener muchas, pero siempre tengo una o dos, más que eso no puedo, pero... Y son todas cosas que tienen que ver con esta temática. Nosotros estamos queriendo desestabilizar el sentido común, tratar de que se deje de pensar este tema desde la lógica del sentido común. Si el psicoanalista empieza a aportar respuestas de sentido común, se muere como psicoanalista, mata al psicoanálisis y condena al paciente a vivir la infelicidad que lo trajo al análisis. Si vos te tratás conmigo y yo te digo las mismas cosas que te puede decir una amiga, de sentido común. O lo mismo que digo yo, hay que ver qué bien Claro, soy, los hombres no me miran, ¿no? O sea, si vos me claro, dijeras lo que yo me digo, sería terrible, exacto, ¿no? Pero exacto. para eso Entonces, estamos en este congreso, para aportar nuevas visiones y nuevos estímulos, si no, no tendría sentido. claro. Entonces, si vos me decís, mirá las arrugas que tengo, yo te diría, y bueno, háblame de las arrugas. Y ahí vamos a ver qué se despliega. A lo mejor tenés arrugado el alma más que la piel. Y cuando a uno se le arruga el alma, se le complica mucho la posibilidad de pensarse con otra libertad. Entonces, creo que, digamos, inclusive, mira, es como la diferencia entre tener y ser. Las personas se confunden, ¿viste? Las personas suponen que si tienen, qué sé yo, 30 años en lugar de 60, van a ser. Y se equivocan, es al revés.
Si vos sos, vas a poder tener un sentido propio muy diferente para la vida. Entonces, creo que son como posiciones internas, así como, se entiende la palabra, un posicionamiento, una perspectiva. Una postura vital, Una, una actitud vital. exactamente, Sí, sí. exactamente. Bueno, ganas de leer tu libro, o sea, ya mismo, o sea, esperemos que para cuando estemos online el libro esté ahí, pero si no, vamos a crear todos Bueno, los... el libro en inglés ya está. En inglés ya está. Ah, ya está, vale. Sí, en inglés ya existe, sí. Está en Amazon, en la editorial Routledge. Es un libro hermoso, yo estoy muy orgulloso. En castellano recién lo mandé, no sé cuándo, si se edita Bueno, y pero cuándo todavía. vamos en tu página vamos a contar todo cómo pueden acceder al libro. Pero para terminar, quiero decir una cosa, si me dejas, Y claro, para todo el público. Mira, la gente se equivoca, la gente supone que la mediana edad es una mudanza. Y escucha lo que te digo, ¿eh? La gente supone que tienen que mudarse para afuera. Yo lo que les propongo es que se muden desde adentro, a donde quieran, pero desde adentro de sí mismos. Es una perspectiva muy diferente. Mudarse para afuera te lleva a vaciarte, pero si vos te mudás desde adentro tuyo, vas a seguir siendo la persona que sos, pero transformándote todos los días. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir a todas las personas y te vuelvo a agradecer y quiero saludar a estos interlocutores que me verán dentro de un mes o dos, no sé, pero que me pone muy feliz de poder compartir esto con todos ustedes. Así que, de Constanza, te agradezco muchísimo. bueno, te agradecemos nosotros a vos y que este sea el comienzo de una relación larga entre la Fundación Travesía y Viegenials y todos los Sí, proyectos que van a surgir desde lo nuestro con lo vuestro y además, por bueno, supuesto. esperando un día pronto podernos ver en Buenos Aires. En Eso no quita Sevilla. que nos vengas a visitar, pero ese Buenos Aires que está en tu vídeo, así que es un desafío que podamos estar juntos Bueno, físicamente, ¿vale? por Bueno, supuesto, va a muchas ser así. gracias y hasta el año que viene Bueno, nos veremos en la un, versión 2 del Congreso. cómo no, y un cariño grande para vos y para todos. Un beso. Hasta luego.